¿Qué tal? Buenas noches, doctora Maya Victoria Rivas. ¿Cómo anda? Bien, hola Carlos, un gusto estar contigo nuevamente y acompañado acá del senador Eduardo Peta. ¿Qué tal, senador Peta? ¿Cómo está? Bien, Carlos. Un gusto y agradecido por la invitación. Gracias por venir. Ustedes escucharon parte de lo que estábamos charlando con los senadores Richer y Amarilla. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Esto puede formar parte de la reforma? ¿Hay algo que pueda, a través de la reforma judicial, pueda hacer que mejore todo el desempeño de las instituciones? Sí, mira, yo creo que uno de los puntos centrales que estuvieron debatiendo en la mesa básicamente apunta el inicio y el final siempre al Poder Judicial, ¿verdad? Y no solamente a la Corte y su estructura, sino también a todo el subsistema, sí, que es el Ministerio Público, la Policía, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que en ese conglomerado de responsabilidades que acarrean situaciones tan dramáticas como la que vivimos en los últimos días, nos llevan a pensar y a ver la debilidad de nuestras instituciones. Entonces, hay así como una distribución de responsabilidades, como que nadie sale y pone la cara, están ahí los jueces y fiscales, el jurado de enjuiciamiento ahora se metió, que está pidiendo carpeta, de alguna forma puede truncar la investigación sobre la responsabilidad de los agentes. Entonces, hay así como una necesidad de generar una reacción activa cuando suceden estas calamidades. Y sin embargo, somos muy reacios de sentarnos a diseñar el funcionamiento normal de nuestras instituciones. Y así como estuviste planteando, ¿por qué hace mucho no nos planteamos todo esto, verdad? ¿Por qué los fiscales y los jueces nos controlan más cuando se piden allanamientos o cuando se avanzan en actos investigativos de tanta delicadeza como esta? Entonces, cuando se tensionan las instituciones, ahí estamos todo el mundo. Pero cuando estaban tranquilos, aparentemente funcionando en silencio, entonces no nos sentamos a diseñar. Y probablemente cometiendo los mismos errores. Cometiendo los mismos errores, las mismas barbaridades, pero no mediatizando como sucedió en este caso, ¿verdad? Entonces, esto demuestra gran debilitamiento de nuestras instituciones. Tenemos que sentarnos a diseñar instituciones más fuertes, más consolidadas, que lleven adelante procesos sobre todo creíbles, ¿verdad? Eso es preocupante, la debilidad de las instituciones y el debilitamiento de las instituciones, como Así señala. mismo. Ahora, doctor, usted fue fiscal también. Sí, también. Le pregunto, como recordando su época de fiscal, cuando se hace un allanamiento, ¿se hace por pedido de la institución? ¿Le pasa al fiscal? ¿El fiscal hace el pedido para que el juez lo analice? Es así como Sí, funciona el sistema, depende ¿no? de quién realice la investigación. En estos casos de drogas, normalmente se le involucraba a la Senado, a la DINAR en su tiempo, DINAR, y ellos te traían todo la investigación, los elementos, y en El base fiscal a lo eso, analizaba y lo trasladaba y y lo le pedía decía al al juez. fiscal, Sí. al juez. Porque existe un decreto del 2005 que establece claramente el funcionamiento de la Senado. Sí. Y habla de que podrán hacer allanamientos bajo dirección del fiscal. Y tienen otras atribuciones. La ley de armas lo cita como que pueden portar armas. Es decir, hay distintas legislaciones que han permitido Pero por todo ley esto. está eso Pero establecido. por ley. Entonces, si vos tenés la legislación, me decís, pero es inconstitucional. Sí, es cierto, puede ser inconstitucional. La Corte tendrá que Quien declararlo. tendrá que decidirla, claro. Pero es el elemento normativo. Pero fue aprobado por ley, es decir, que los Por el parlamentarios Congreso, por un presidente de la Claro, República, exacto. pasó Nicanor, pasaron Guasmosi, Lugo, y no pasaba No nada. pasaba Es decir, nada. parecía que ahora nos dimos cuenta de que deberían no haber existido. Sí. Pero existe una ley de drogas que lo menciona claramente como el órgano de aplicación. La 1340 habla claramente que la Senat será el órgano de aplicación. En el combate, control. Entonces vos decís, control-combate es como que se crea un cuerpo policial Es un cuerpo de élite. Es que la Senat, de hecho, es un cuerpo de élite. Ahora, Así es, especializado. tienen resultados, el gatillo fácil, la condena y chao. Eso es inadmisible, Sí. porque si no pareciera que vos y yo estaríamos a favor de los criminales. No, hay que ser objetivo. Entonces decir lo que decía la doctora, analicemos cómo fortalecer. No, pero antes de eso, a lo que quería llegar con la pregunta inicial era, el responsable de un operativo de esta envergadura es el fiscal. El fiscal lleva adelante. El fiscal es el que tiene que decir, bueno, vamos a ir, ustedes pueden llevar armas, pero ustedes no disparan hasta que yo ordene.
Sí, claro, pero eso es, aunque se quede a 1 kilómetro de distancia. sí, salvo que las circunstancias meriten. Claro, Si hay una confrontación cuestión en de legítima defensa, legítima claro, defensa. entonces, porque Brillante. si estamos hablando de bajarte en un lugar donde hay un monte y desde arriba de un helicóptero estás bajando y te bajas, cuando te vas a bajar, ¿qué tal, muchachos? Sí, ¿Cómo claro. andan? Pueden haber en el monte un montón de gente que te van francotiradores. a esperar y te van a Claro. matar. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente tiene que actuar, puede traer la Policía Nacional, trabajar y el fiscal hace su equipo de trabajo y va. A mí me preocupa lo que pasará, porque estuve hablando con Roja hace 2 semanas atrás y estábamos con un problema de recursos económicos para la siguiente cosecha de marihuana. Que se ¿no? viene. Que se viene. Entonces, y no estaban teniendo helicópteros. Es como que las instituciones trabajaban por la desconfianza. Estábamos hablando con Vicky. Así La mismo. desconfianza entre la policía, porque son... Pero eso es histórico, ¿eh? Es histórico. Histórico. Entonces se le saca esa distribución y se creó esto. Ahora, esto que está creado, ¿tuvo resultado o no tuvo resultado? Seamos objetivos. Sí, tuvo resultado. Tuvo resultado. Entonces, ¿qué hago para darle el marco constitucional? Bueno, estábamos hablando con ella en la reforma, es decir, ya que el Poder Judicial puede tener un órgano de policía, un cuerpo policial, porque dice el artículo 175 de la Constitución, última parte. Entonces, ver un poco si eso, ahora que en la reforma estamos llevando al Ministerio Público, si no puede ser un órgano especializado de investigación del Ministerio Público, ya que el decreto dice luego que ellos tienen que estar actuando bajo esa dirección, y más contra el combate del lavado de dinero. Entonces, me parece que tendríamos que ser prudentes, analizar el funcionamiento, reestructurar y todos esos abusos que vimos y tratar de que desaparezcan, Así es. pero armonizar las normativas vigentes y no, en ese sentido yo no comparto de ser muy apresurado y decir que desaparezca porque la gente hoy está pidiendo eso, entonces yo aparezco con la bandera del El populismo. No quiero decir eso, pero deberíamos ser un poco más prudentes, ¿no? Ahora, doctora, en el caso del senador Peta esta semana, también había dicho, a raíz de que el jurado de enjuiciamiento decidió iniciar una investigación de los jueces y fiscales que tuvieron participación en este fallido operativo y desgraciado operativo de la Senat, él hablaba de la necesidad también de hacer modificaciones a la ley para evitar extorsiones y chantajes, dijo el senador Peta. Le decía yo justamente esta mañana a Hugo Richard, bueno, si el senador Peta habla de extorsión y chantaje en el jurado de enjuiciamiento, es porque tiene conocimiento de que son actos que se producen dentro del jurado de enjuiciamiento. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cómo gente que chantajea y extorsiona al mismo tiempo puede estar juzgando a jueces o a fiscales? Sí, mira, el tema del chantaje y de la utilización y presión de la disciplina hacia el sistema judicial es el gran debate en el seno de la Comisión de Reforma. Y sabemos que los dos elementos centrales por los cuales los jueces y los fiscales pierden su independencia es el sistema de selección y el sistema de sanción. O sea, cómo ingresan y cómo salen. Exacto. Entonces, uno de los grandes temas es, y justamente es lo que te estaba mencionando, cambiar el diseño. O sea, no podemos cambiar toda la estructura porque tenemos la Constitución Nacional que Exacto, nos que está al limita margen, está. la integración. Sí. Pero lo que estamos haciendo nosotros en el seno de la Comisión ahora es tratar de generar mecanismos diferentes a los que actualmente se está utilizando, y uno de los temas centrales es la oficiosidad. Es decir, el tema de la oficiosidad, o sea, que el jurado de enjuiciamiento pueda pedir de oficio carpetas y expedientes a los fiscales y jueces, es uno de los elementos centrales por los cuales los jueces y los fiscales pierden su independencia, ya sea en su proceso de investigación o en su proceso de juzgamiento, ¿verdad? Pero eso tiene una doble cara, porque fíjate que ahora todo el mundo ve con buenos ojos que el jurado de enjuiciamiento pida la carpeta a este fiscal y pida la carpeta al juez que dio la orden de allanamiento. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio en el modelo que pueda satisfacer las necesidades del sistema y las necesidades de la ciudadanía. Y eso es lo que se está debatiendo en el seno. ¿Y quiénes son los que más presionan? Bueno, yo creo que en este momento, no sé si me perdona el senador, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento hay varios actores dentro del conglomerado social. No solamente hay una clase política, hay una clase económica, hay una clase política, empresarial, gremial, gremial, sindical también. Sindical, una presión ciudadana.
Entonces hay un conglomerado de factores que inciden probablemente sobre el funcionamiento de estos órganos fundamentales que son el sistema de elección y el sistema de sanción, ¿verdad? Y generar un equilibrio que permita que los malos sean sancionados y los buenos, para llamarlo de alguna forma, trabajen en paz, es uno de los grandes desafíos que tiene la Comisión de Reforma, ¿verdad? Y ahí está la figura de un fiscal acusador, sacarle la oficiosidad al jurado de enjuiciamiento, generar algunos mecanismos más transparentes de sanciones. Es decir, hay que ir buscando fórmulas que le den mayor independencia y transparencia al propio mecanismo de juzgamiento de jueces y fiscales. Ahora, ¿es posible eso, doctor Petra? Usted... Sí, te estaba hablando, para que la gente entienda, la Comisión de Reforma se creó en el 2014, se amplió en el 2015, tenemos un plazo para culminar un trabajo, pero lo que queremos es que el ciudadano que está del otro lado diga, pero ¿será que no va a quedar en un gran buiroreí lo que están diciendo? ¿No? Queremos que el ciudadano tenga una percepción diferente del funcionamiento del Poder Judicial y también de estos órganos que le tiene que dar cierta garantía jurídica al funcionario fiscal, al magistrado, al defensor, que lo incorporamos ahora, que va a ser sujeto también de enjuiciamiento, y principalmente cuando vos tenés la práctica común, y si hubiéramos operado de oportunista, ya que hablaste de oportunista, en varias oportunidades hubiéramos querido cerrar el jurado de enjuiciamiento, es decir, por la forma como se comportan. Entonces, ¿qué es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está este fiscal? Bien. Vos tenés un expediente de un amigo acá, Carlos Peralta, hiciste una incautación de cigarrillos de Carlos Peralta. Sí, señor, yo soy miembro del jurado. Sí, claro, ¿me puedes mandar tu carpeta? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Te dijo, ¿sabes qué? Vas a ser un tonto, te vas a ir de la función pública, no te va a defender el otro fiscal que está al lado. Y es el mensaje directo, y me lo han hecho a mí, no me contaron, me lo han hecho a mí cuando fui fiscal. Entonces, tenés un Nissen, tenés Casañas Levy, que se fue también de la función pública en su momento, y era la forma de decirte, usar como la guillotina para degollar uno o dos, y decirle a los demás, muchachos, ven aquí a este que está, ese es el futuro de ustedes si llegan a tocar a alguien del que esté vinculado al poder político, económico, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Se quiere defender la oficiosidad, como en este caso. Ahora, en este momento, todo el mundo aplausos y hay que sacar la cabeza. Sí. Pero si analizamos las mismas denuncias de ahora, van a caer más de 1, 2, 10 fiscales y más de 10 jueces, porque han hecho el mismo procedimiento y con resoluciones infundadas. Me dirá la gente, y que caigan todos. Pero lo que quiero decir nomás que no se está midiendo con la misma vara. Pareciera un oportunismo del momento. Cuando pase la noticia y se enfríe, no se va a dar causa. Entonces, queremos modificar el funcionamiento del jurado. Primero, las causales de enjuiciamiento eran ambiguas, genéricas, y donde era muy subjetivo, donde se prendía cualquier miembro del jurado y decía, lo voy a enjuiciar a Carlos Peralta. Y le traía, y le somete, le mete en un freezer, te pueden suspender, hubiera casos donde te suspendían sin goce de sueldo, pero vos no podías ejercer la profesión porque sos todavía magistrado y no te saqué de la función pública. Y tenían que recurrir a la corte, un manoseo. Entonces dijimos lo siguiente, señores, reformemos el funcionamiento del Poder Judicial. Vengan los actores, vinieron los jueces, los defensores, los miembros de la corte, el Poder Ejecutivo, 7 senadores, 7 diputados, y comenzamos a meter, ¿qué vamos a estudiar? Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, ley que establece el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Queremos establecer la oralidad en la Corte Suprema de Justicia para que las acciones de inconstitucionalidad no duerman 5 o 6 años. Darle celeridad. Otros modelos de buenas prácticas daban en Brasil, Costa Rica, Chile. Estamos llenos de buenas prácticas y comenzar a decir, pongámonos de acuerdo, reformemos y que el ciudadano vuelva a creer en algo que no cree, que es uno de los poderes con menos credibilidad del Poder Judicial. Entonces, esto necesariamente tenemos que tocar. El jurado no quiere perder su oficiosidad. Obviamente. Y queremos construir la figura de un fiscal acusado que tenga los requisitos de los miembros del Tribunal de Apelaciones. Para el nombramiento. Sí, que tenga inmunidad, que sea removido por juicio político, que sea bajo concurso, el que va a estar ahí, y que sea el que junte todos los elementos de prueba y diga, Carlos Peralta tiene que comparecer. Entonces sacamos
el poder inquisidor que tiene hoy el jurado de enjuiciamiento Sí. de ser juez y parte. parte. Te investiga y te saca la cabeza. Entonces va a ser mucho más transparente. Van a ser 8 jueces que realmente en base a la acusación de un fiscal, y el ciudadano común que está en el interior va a poder hacer su denuncia y va a ser gratuito. Entonces él le dice al fiscal acusador, me parece que me falló mal en un caso acá en el interior, yo quiero formular mi denuncia, recibe, junta los elementos y acusa. Eso es la Ahora, modificación. ¿es posible sacar la representación política del jurado y del consejo? Y ahora no, porque tenemos la Constitución que, Así que que obliga. hay que Hay que reformar la reformar la Constitución y esa ¿Pero podría ir como propuesta? es uno de los puntos, es decir, lo que también permite el debate, así como está diciendo el senador en este seno de la Comisión de Reforma, es que ya nos damos cuenta cuáles son aquellos obstáculos constitucionales que tenemos para avanzar hacia un modelo más eficiente y más seguro. Entonces, lo que probablemente va a suceder es que cuando se venga la constituyente nosotros ya sepamos cuáles son aquellos puntos centrales que necesariamente, en este momento te cuento que se debate muy seriamente la continuidad del Consejo de la Magistratura, o sea, necesitamos un Consejo de la Magistratura o no para elegir jueces. En estos últimos años ha demostrado que no ha contribuido ni ha mejorado nada el funcionamiento del Poder Judicial. Vamos a continuar con el modelo de enjuiciamiento a través de un jurado de enjuiciamiento o vamos a devolverle esa atribución a la Corte Suprema de Justicia, como de hecho sucede en otros países. Entonces hay muchos temas que hay que empezar a debatir en Paraguay. Ahora, Está pero muy ahí también ausente el debate. me contaba un integrante del Consejo de la Magistratura, no me autorizó a dar su nombre, pero contaba la historia de que los propios jueces le ponen 60 millones de guaraníes, acá tenés 60 millones de guaraníes, otros le ponen 200 millones de guaraníes, o te voy a dar acciones de tal lugar por tanto monto a miembros del Consejo de la Magistratura para que se les nombre, para que estén en el número 1 de la lista. Sí. Miembro del Consejo de la Magistratura, ahora ya no está. Y estaba contando esas historias. Es decir, no es solamente la clase política la que presiona, la que es corrupta, etcétera, etcétera. También los propios jueces. Y esos son los que deciden sobre nuestra vida y nuestros bienes, autor. Así es. Totalmente de acuerdo. Y después pasa a otra instancia, que es la Corte. Sí. Entonces vos mirás y decís, esta semana se fueron personas, no voy a dar su nombre, pero me llamaban y me decían, ¿me puedes dar una mano con la terna tal ante la Corte? Es decir, esa es la práctica. Entonces yo le doy la mano, llamando, haciendo una recomendación. Entonces soy un buen político. Imagínense. Pero si yo no hago, soy un infeliz. ¿Para qué le voté? Y si lo hago, formo ya mi estructura, mi equipo. Entonces ya voy a tener un juez en Encarnación, otro juez en Ciudad del Este, un fiscal en Pedro Juan, otro fiscal en Concepción, que me debe su cargo. Entonces cuando alguien va a litigar, amigo del poder político, yo le llamo y él me debe absolutamente todo. Esa independencia tenemos que lograr, pero eso hace también a la integridad del funcionario. Totalmente. Que yo tome la decisión, pero tenga ciertas garantías también con estas reformas que se hacen al sistema de elección y también la forma de salida, ¿no? Perdón, Carlos, lo que pasa es que eso que vos estás mencionando, el modelo empuja eso, a esas prácticas turbias en el mecanismo de selección, ¿verdad? Ahora, la pregunta que uno se hace es, si el salario de un juez es 12 millones, creo que ahora gana un salario, ¿cómo vas a ofrecer vos 200 millones para ser juez? Quiere decir que el negocio no está en el salario. Lo mismo estaban diciendo, es decir, la honestidad tiene precio. No, yo creo que no, es decir, un buen no debería salario, tener no precio, debería, ¿verdad? No claro, debería. por supuesto. Pero uno se siente mucho mejor y es menos susceptible a las tentaciones si gana un buen salario. Claro, totalmente, también. Claro, yo creo claro. que sí. Sí, Por lo sí, menos Sí, le da la porque vas tranquilidad que va a llegar. a pagar tu alquiler, vas a tener cobertura, tus hijos, los estudios de tus hijos. Pero aquí... Pero ¿cuánto es un buen salario para el sistema de justicia, por ejemplo, acá en Paraguay? ¿Cuánto es? Y mira ¿Cuánto que yo ser? te diré que hay un promedio de muy buen salario de jueces en la región. Un juez en Chile te está ganando casi $5.000. Entonces, pero lo que yo te quiero decir es lo Pero siguiente. un buen juez en Chile, Claro, le da mucho el buen prestigio. juez en Paraguay no llega ni al talón del Claro, buen juez pero en Chile. lo que te quiero decir es lo siguiente, y ahí me parece interesante mencionar que se está trabajando una ley de carrera judicial. Es decir, yo creo que el mecanismo de selección solo de por sí ya no le da garantía de independencia al juez. Entonces ahora se está trabajando en una ley de carrera judicial
que le va a permitir estabilidad a los jueces en el cargo, ¿verdad? Estabilidad, y le va a dar a la ciudadanía la garantía de que vamos a seguir teniendo jueces capacitados, porque van a ir ascendiendo en base a méritos, exámenes, evaluaciones de desempeño, y también le va a dar al buen juez la tranquilidad de retirarse con una jubilación digna, ¿verdad? Porque exacto. nosotros también somos muy mal agradecidos con nuestros buenos funcionarios públicos. Hay muy buenos jueces dentro del Poder Judicial y se retiran muchas veces con una jubilación deplorable. Entonces, una carrera judicial le va a garantizar a un buen juez una jubilación digna y una vida que pueda llevar más allá de su labor con mucha dignidad y con mucho respeto. Es un respaldo para que pueda ser decente también. Que es lo que ahora no tiene. Que es lo que se busca. Ahora, ¿cuándo tienen que presentar ustedes el resultado final de las propuestas? No, y ahora tenemos 8 meses todavía. Todavía quedan 8 meses. Sí, pero ya estamos bastante avanzados. Nos falta ley de acceso a justicia. Lo que tenemos es la ley de organización de la Corte. Separamos las funciones administrativas de las jurisdiccionales, porque normalmente eran como que se separaban en circunscripción y usted atiende el norte, el sur, el este, el centro, vos. Y 400, 500 millones de dólares administramos entre 9. Entonces, vos querés hacer tu construcción, eso es tuyo. El funcionario que viene de ahí, eso es tuyo. El juez. Tu formación de jueces es tuyo. Todo eso es tuyo. Este es tu cupo. Ese es tu cupo. Sí. Y a las cuestiones a las cuestiones jurisdiccionales, 3, 4 años una acción de inconstitucionalidad, nada, se resuelve tiempo. Entonces, establecimos plazos para las resoluciones o juicio político. Dijimos va a ser un solo funcionario de la Corte, ministro, que se va a dedicar a la cuestión administrativa con un consejo. No les agradará que estemos hablando de esta forma, esa es la realidad, y hay que hablarlo de esta manera. Entonces dijimos, creemos una normativa, separemos funciones, vamos a tener 8 ministros dedicados a sus cuestiones, netamente de expediente, el 9º le vamos a exigir 50% y el otro 50% de las cuestiones administrativas con la participación de otros sectores. Entonces va a ser mucho más democrático. Eso ya está terminado. Vamos a presentar esas tres proyectos de leyes en julio, que sería jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura y la ley de funcionamiento de la Corte. Y el resto terminamos seguramente para fin de año, pero por sobre todas las cosas esperemos que los partidos políticos, porque hicimos acuerdos políticos con el Partido Colorado, suscribimos un acuerdo, con el Partido Liberal y con los sectores de la izquierda, donde cuando se presente eso en las cámaras respectivas, hay un compromiso de aprobarlo, porque ya es objeto de debate por todos los sectores, y eso es importante. Es cierto, nosotros somos testigos del trabajo que están realizando ustedes. Miren, cuando ustedes nos cuentan esto, y esto es para terminar este bloque, duele el país. Hay veces que duele el país, cuando se hacen este tipo de admisiones y reconocimientos de toda la corrupción que existen en las instituciones, duele el país. Y algo tenemos que hacer para que no duela tanto. Espero que ustedes, con el trabajo que están realizando, puedan servir de antibiótico o analgésico para tanto dolor. Gracias, senador Petra, por venir. Gracias, doctora María Victoria. Gracias, Carlos. Vamos a una breve pausa. A la vuelta estamos con Alberto Barrex, economista y el BID. Interesante está la entrevista. Véanlo.